Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien porque hoy tenemos un vídeo que sinceramente va a dar mucho de qué hablar. Si eres fanático de las series turcas, y especialmente si has seguido la exitosa carrera de Kerem Bürsin, prepárate porque vamos a desvelar un secreto. Sí, tal como lo lees en el título, hoy vamos a meternos de lleno en qué pasó realmente con su coprotagonista. Hay muchos rumores, muchas especulaciones, y vamos a tratar de arrojar un poco de luz sobre el asunto. Pero antes de empezar a destapar todo, no olvides que si te gusta este tipo de contenido, si quieres estar al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, y si quieres que sigamos trayendo estos chismes jugosos, lo único que tienes que hacer es darle a ese botón de suscribirte que ves por ahí abajo. Y activa la campanita para que no te pierdas nada. Créeme, no querrás quedarte fuera de esta conversación. Entonces, ¿de qué vamos a hablar exactamente? Pues Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel internacional. Su carisma, su talento y, seamos sinceros, su atractivo, lo han convertido en un ídolo para miles de fans. Hemos visto su evolución en pantalla, sus papeles memorables, y sin duda, uno de los aspectos que más genera interés es su vida personal y, por supuesto, sus relaciones profesionales, especialmente aquellas que comparten pantalla como protagonistas. El título de hoy nos lleva directamente a una de esas duplas que dejó huella y que, al parecer, esconde más de lo que se ve a simple vista. Vamos a analizar la dinámica, los rumores y las posibles razones detrás de lo que ocurrió. Así que ponte cómodo, coge tu bebida favorita, porque esto se va a poner interesante. Para empezar, recordemos algunas de las parejas protagónicas más comentadas de Kerem Bürsin. Si bien muchas han sido puramente profesionales y exitosas, hay una en particular que ha sido objeto de muchísima especulación y que, hasta el día de hoy, sigue siendo un tema recurrente en foros y redes sociales. Estamos hablando, por supuesto, de la química innegable que mostró con. Su trabajo juntos no solo cautivó a la audiencia turca, sino que traspasó fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global. La forma en que interactuaban en pantalla, la complicidad que proyectaban, hizo que muchos fans fantasearan con una relación fuera de cámaras. Y ahí es donde entran los secretos revelados. Porque, como suele suceder en el mundo del espectáculo, lo que se ve en pantalla no siempre es la historia completa. Hubo momentos, gestos, declaraciones que alimentaron la ilusión de muchos, y otros que, al contrario, siembran la duda sobre la verdadera naturaleza de su relación profesional y, quizás, personal. Se habló mucho de una posible relación sentimental, de la presión de los fans, e incluso de problemas internos en la producción. Entonces, ¿qué hay de cierto en todo esto? Uno de los puntos clave que generó mayor revuelo fue la forma en que la relación profesional, o lo que muchos creían que era más que profesional, pareció enfriarse o cambiar drásticamente después de que terminara la serie o después de ciertos eventos. Las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías. Algunos decían que la presión de los fans, que los querían ver juntos en la vida real, se volvió insostenible y afectó su dinámica. Otros sugerían que simplemente una vez terminada la intensidad del rodaje, las cosas volvieron a la normalidad y quizás nunca hubo nada más allá de una gran amistad y un excelente trabajo en equipo. También se rumoreaba sobre posibles diferencias creativas o desacuerdos en el set. Es normal que en proyectos de larga duración surjan tensiones, pero en este caso, la especulación fue mucho más allá, insinuando que las personalidades de los actores no eran tan compatibles fuera de cámaras como lo eran frente a ellas. ¿Será que la química que vimos era puramente actuación, un talento innato para engañar a millones de personas con su conexión? O quizás, hubo un intento de mantener la relación profesional estricta para no decepcionar a los fans o para proteger sus carreras, pero las cosas se complicaron. Otra teoría muy popular entre los seguidores es que la coprotagonista, quizás se sintió abrumada por la atención mediática o por la intensidad de la relación con Kerem, y decidió poner distancia. O a la inversa, que Kerem sintió que la dinámica ya no era sostenible o que necesitaba seguir adelante con otros proyectos. Las entrevistas post-serie a menudo dan pistas. Si uno de los dos hablaba de la otra de forma muy cariñosa, o si se evitaban mutuamente, todo era analizado al milímetro. Vamos a recordar también algunos de los momentos más icónicos de su interacción. ¿Se acuerdan de? Esos detalles son los que alimentan las teorías y nos hacen preguntarnos ¿qué pasó realmente? La ausencia de publicaciones conjuntas, la falta de comentarios mutuos en redes sociales
Eso se interpreta como una señal. Es importante recordar que la vida de los actores es muy privada. Aunque se expondrán ante las cámaras, su vida personal es suya. Sin embargo, cuando la conexión en pantalla es tan fuerte, el público tiende a querer saber más, a sentirse parte de esa historia. Y cuando esa historia parece tener un desenlace inesperado o misterioso, la curiosidad se dispara. En este caso particular, Iker y Börjing compartieron una conexión que muchos describieron como mágica. Su química era palpable y eso se tradujo en ratings altísimos y un fandom global que los adoraba como pareja. Pero como decíamos, la vida real es otra cosa. Se especuló muchísimo sobre si su relación fue más allá de lo profesional. Hubo fotos juntos fuera de cámaras, comentarios cariñosos en entrevistas, que hicieron pensar a muchos que algo más estaba ocurriendo. Y luego, poco a poco, esa cercanía pareció disminuir. El supuesto secreto revelado podría ser simplemente la confirmación de que su relación era puramente profesional, o que las presiones de la fama y el fandom hicieron que fuera insostenible continuar con esa cercanía. O quizás, y esta es una de las teorías más jugosas, hubo un desencuentro, una pelea, algo que los distanció de forma definitiva. Los rumores apuntan a varias direcciones. Algunos dicen que hubo celos profesionales, otros que simplemente sus caminos se separaron al terminar el proyecto. Una de las explicaciones que se barajan es la diferencia en sus aspiraciones futuras. Quizás Kerem quería explorar otros tipos de roles o proyectos internacionales, y la coprotagonista tenía otros planes. O tal vez, y esto es más personal, uno de ellos encontró el amor en otra persona, y eso generó una tensión o una necesidad de mantener las distancias. Sin entrar en juicios, es una posibilidad real. También hay que considerar la industria turca. Es una industria muy competitiva y a veces, para mantener el interés del público o para evitar controversias, los actores y las producciones toman ciertas decisiones que pueden parecer extrañas para los observadores externos. Mantener un aura de misterio alrededor de una pareja protagónica puede ser una estrategia, pero también puede generar expectativas difíciles de cumplir. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos. Crearon un legado en la televisión turca. Y es precisamente por eso que la gente sigue hablando de ellos, preguntándose qué pasó. El secreto revelado de hoy, lo que podemos deducir de las diferentes informaciones y análisis que circulan, es que a menudo, la línea entre la ficción y la realidad es muy delgada, y la vida de los famosos está sujeta a un escrutinio constante. Podemos resumir que los rumores sobre la coprotagonista de Kerem Bürsin giran en torno a la naturaleza de su relación, si fue más allá de lo profesional, y las razones de su aparente distanciamiento. Las teorías van desde la presión de los fans, diferencias personales o profesionales, hasta un posible final romántico o una simple separación natural al concluir un proyecto. Lo cierto es que la química era innegable, y eso es lo que ha mantenido viva la conversación. Hemos analizado las diferentes facetas de este tema tan comentado. Desde la explosión de popularidad de su trabajo juntos, hasta las especulaciones que surgieron posteriormente. Hemos tocado varios puntos clave: la intensidad de su conexión en pantalla, los rumores de una relación sentimental, la presión del fandom, y las posibles razones de un distanciamiento posterior. Lo que queda claro es que independientemente de la verdad absoluta, la dupla Kerem Bürsin dejó una marca imborrable y su historia sigue generando interés y debate. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de los secretos de Hollywood turco. Ha sido un placer desgranar estos detalles con ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría sobre lo que pasó con la coprotagonista de Kerem Bürsin? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad y el trabajo? ¿O simplemente se terminó el proyecto y cada uno siguió su camino? Dejen sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leer sus opiniones y teorías. Vamos a debatir. Y si les gustó este vídeo, si encontraron la información interesante y entretenida, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fanáticos de Kerem Bürsin y de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.